Hola, soy Eva Garnica, psiquiatra de Nueces para el Cerebro, y en este vídeo os quiero hablar sobre dieta cetogénica y salud cerebral y mental. Ya sabéis que en algún vídeo anterior os he hablado del ayuno intermitente y veréis que tanto el ayuno intermitente, el ayuno en general, y la dieta cetogénica tienen algunas vías comunes por las cuales pueden ser beneficiosas para nuestra salud general y para nuestra salud cerebral y mental. En nuecesparaelcerebro.com podéis leer más sobre dieta cetogénica en concreto, además de ayuno, y en esas entradas del blog podéis ver artículos a los que hago referencia si queréis profundizar mucho más en qué es lo que está demostrado, qué es lo que no, qué es lo que está pendiente de demostrar respecto a la dieta cetogénica en diferentes trastornos cerebrales, neurodegenerativos, mentales, etc. Bueno, por ponernos en un marco general, sabéis que la dieta cetogénica sí que se está oyendo mucho en los últimos años. A nivel de tratamiento neurológico, hace exactamente ahora 100 años que se utilizaba la dieta cetogénica para tratar a niños con epilepsia que no iban bien, e implementando esta dieta, que luego os explico en qué consiste, conseguían que más de la mitad de esos niños redujesen mucho las crisis epilépticas que tenían, ¿de acuerdo? A lo largo de los años, bueno, luego se han ido desarrollando antiepilépticos, pero se ha seguido usando y ha seguido habiendo publicaciones. En los últimos años sabéis que hay mucha bibliografía hablando de la dieta cetogénica, sobre todo en trastornos metabólicos, tipo, bueno, desde la diabetes tipo 2, para adelgazar en general en problemas de sobrepeso, obesidad, etcétera, tal, y en otro tipo de trastornos, pero también hay bastante evidencia en trastornos neurológicos. Por ahí nos vamos a ir a la parte de cerebro parcial, ¿no? De eso hay bastante demostrado. Hay estudios, muchos en animales, tanto para salud cerebral, neurológica como mental. Se suelen hacer modelos de ratones, etcétera, que tienen comportamientos similares a alguien con una esquizofrenia o similares a alguien con una depresión, etcétera, y sobre esos modelos se actúa para estudiar el impacto de ese tipo de nutrición en esos modelos animales. Pero después, tanto en algunas neurodegenerativas como en algunas enfermedades mentales, también ya va habiendo cada vez más bibliografía tratando la dieta cetogénica en estos casos. Podréis leer muchas referencias en Alzheimer, muchas referencias en Parkinson. Sabemos que también puede ser útil en esclerosis múltiple. Hay muchos datos en migrañas, y si habéis sufrido migrañas, si habéis probado la dieta cetogénica, habréis comprobado que a mucha gente se le quitan las migrañas con esta manera, ¿no?, de tratamiento nutricional. Incluso se ha usado en personas que han tenido un traumatismo craneoencefálico. Y bueno, a nivel cerebral, ya os digo que empezando por hace 100 años, niños con epilepsia, ya se sabe que este enfoque puede ser interesante para el cerebro. ¿Cuál es un poco la vía? Hay diferentes hipótesis y hay diferentes vías demostradas. Me explayo bastante más sobre el tema en el blog, por lo tanto quien quiera ir más a lo técnico puede leerlo en esos artículos, creo que puede ser más interesante. Pero bueno, podemos pensar sobre todo en neuroinflamación, en inflamación a nivel cerebral que ocurre en esos trastornos y que la dieta cetogénica y el ayuno nos podrían ayudar. Podemos pensar también en la alteración de algunos neurotransmisores y diferentes niveles en los que nos puede beneficiar, pues desde serotonina, dopamina, bueno, ya sabéis los típicos, el GABA, que quizá habéis oír menos, etcétera. Por esas vías, por un aumento del BDNF que aumenta nuestra neuroplasticidad cerebral,
ayuda a que nuestras neuronas crezcan o se reparen en cierta manera, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos. Eso nos ayuda la dieta cetogénica. Otra vía muy interesante es a través de la microbiota. En un estudio que se ha publicado este año sobre los efectos de una dieta cetogénica en los trastornos neurológicos, que os lo dejaré enlazado, hablan, por ejemplo, muy en concreto de qué subtipos de microbiota. La microbiota ya sabéis que son los bichos que tenemos a nivel intestino, y ya habéis oído mucho hablar del eje intestino-cerebro. Bueno, pues esa microbiota es mediadora de algunos de los beneficios que nos da el ayuno, por ejemplo, y que nos puede dar la dieta cetogénica si está bien planteada. Luego os explico cómo sería plantearla bien. Entonces, en ese artículo profundizan más en qué tipos de bacterias crecen, qué tipos de bacterias bajan, y esa podría ser una vía por la que nos beneficiamos, tanto de cara al Parkinson, por ejemplo, que hay mucha bibliografía, etcétera, ¿no? A nivel psiquiatría, a nivel salud mental, es cierto que la dieta cetogénica está mucho más estudiada a nivel de modelos animales, y ahí se encuentran cosas muy interesantes, y además nos puede explicar por qué esta dieta puede ser favorable para nuestro cerebro y por lo tanto para los trastornos mentales. Pensad mucho en la resistencia a la insulina, que tiene que ver con nuestra salud general y mental también. Sabemos que hay a veces alteraciones metabólicas de ese perfil de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, pensad que es un poco la diabetes del adulto, ¿no? Es el que nuestro cuerpo ya no maneja bien los azúcares y los hidratos. Esto ocurre muchas veces con el paso de los años, ocurre por causas genéticas, pero ocurre también cuanta más obesidad hay, a veces con los cambios hormonales en la mujer, al perder los factores protectores de las hormonas que nos acompañan en nuestra vida reproductiva. A partir de la menopausia ya no se tienen esos factores protectores tanto, y eso da lugar a veces a mayor resistencia a la insulina, ¿no? Y por lo tanto a que haya que tener más cuidado con los azúcares. Y algunas condiciones en mujeres en época reproductiva, como el ovario poliquístico, sabemos que con muchísima frecuencia está asociado a la resistencia a la insulina. Por lo tanto, son otros factores metabólicos que también se beneficiarían de una dieta cetogénica, de un ayuno bien planteado o de una combinación de ambos. Entonces va habiendo cada vez más bibliografía en personas, va habiendo casos publicados. Este año, hace poco, un psiquiatra francés, añadiré la publicación también aquí abajo, ha hecho un estudio que ha sido muy interesante con sus limitaciones, pero estudia 31 pacientes con trastorno mental grave que necesitan ingresar porque no están bien controlados a nivel ambulatorio, y demuestra cómo la dieta cetogénica en esos pacientes, escoge especialmente pacientes con un perfil metabólico a los que les vaya a venir bien una cetogénica, porque tienen obesidad, porque tienen resistencia a la insulina, porque tienen diabetes, etcétera. Y bueno, pues la mayoría de ellos llevan bastante bien la dieta y consigue llevarlo a cabo con buenos resultados en general a nivel metabólico y psiquiátrico. La pega de ese estudio es que, claro, no podemos decir que esas mejorías sean por la dieta cetogénica, porque para eso necesitas tener un grupo control en el que no estés dando esa dieta a ese perfil de pacientes, ¿no? Se están haciendo ese tipo de estudios, pero todavía no están publicados. Entonces, como os cuento en el blog, hay bastante bibliografía que nos va diciendo que probablemente es interesante también para la salud mental, ya que sabemos que lo es para la salud cerebral. Entonces, por no ir tanto a la bibliografía, ir un poco más a lo práctico, para todas las personas que no tenéis ni idea de qué estoy hablando con esto de la dieta cetogénica. La idea es conseguir una cetosis nutricional
es decir, conseguir que tengamos unos niveles de cuerpos cetónicos en nuestro cuerpo que atraviesen que lleguen al cerebro y que consigan que nuestro cerebro no solo se alimente de glucosa, que es lo que siempre hemos oído, sino que se pueda alimentar en más de la mitad o en la mayoría de cuerpos cetónicos, que sabemos que es algo que puede ser beneficioso para el cerebro. ¿Cómo se consigue esto? Pues hay dos maneras. Una sería el ayuno. Si no metes hidratos para nada, aunque no metas otras cosas, llega un momento que tu cuerpo dice, necesito energía. ¿Y de dónde saca la energía? De la grasa que tienes acumulada. Casi todo el mundo tenemos suficiente grasa acumulada para mucho tiempo, lógicamente porque durante miles de años no tuvimos acceso a la comida fácilmente, desde que somos Homo sapiens. Con lo cual, nuestro cuerpo ideó una manera muy inteligente de guardar reservas cuando se podía, para que cuando no había nada, poder tirar de ahí. Por lo tanto, lógicamente, cuando no tenemos comida que meter, cuando no tenemos el azúcar, que es el sustrato energético del que tira el cuerpo con más facilidad y rapidez y al que estamos acostumbrados las personas en este contexto occidental, pues cuando no tiene acceso a ese azúcar, lo que hace es tirar de grasas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo almacena azúcar también por un tiempo en forma de glucógeno, pero eso tiene una duración que puede andar hacia las 12 horas o a partir de ahí. Cuando el glucógeno se va acabando, nuestro cuerpo pone en marcha el mecanismo para obtener la energía de la grasa que tenemos guardada, por simplificar. Y eso le da alimento sobre todo a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, aunque no abulta mucho en el cuerpo, no tiene mucho peso en proporción, en cambio necesita mucha energía de lo que ingerimos o no ingerimos. Entonces es muy demandante de energía. Por lo tanto, podemos vivir perfectamente sin ingerir nada de azúcar por muchos días probablemente. Otra cosa es el líquido, etcétera. Los ayunos siempre lo recomendable es hacerlos con líquido, y de la parte sólida ya se va a encargar el cuerpo, ¿no? De sacarlo de la grasa. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso que no sea con ayuno? Haciendo una dieta muy, muy baja en hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? Los arroces, las patatas, la pasta, es decir, todo lo que tenga que ver con la harina, el trigo, etcétera, los cereales, todo eso es azúcar. Hay azúcares mejores o peores, pero para esto que estamos hablando nos interesan los hidratos de carbono netos que tienen los alimentos. Es decir, hay algunos alimentos como las verduras, que aunque es una inmensa mayoría hidrato de carbono, tiene mucha fibra y muy poco carbohidrato neto. Esos son los hidratos que nos van a interesar ingerir cuando estamos haciendo una cetogénica. Esos hidratos, bien, frutas, la mayoría tienen demasiados hidratos y no permiten que el cuerpo haga ese cambio a la cetosis nutricional. Sí podríamos tomar frutas, pues perfil frutos rojos, ¿no? Fresas, arándanos, frambuesas, moras, etcétera, en no muy alta cantidad. Tendríamos que intentar, por lo tanto, evitar esos hidratos que os decía, en formas de harinas, panes, pastas, arroces, patatas, etcétera. Se supone que una dieta cetogénica debería ser moderada en proteínas, es decir, tenemos que comer carne, verdura, huevos. Lo de los lácteos, pues con cuidado, debería ser más bien unos quesos grasos más que otro tipo de lácteos, y luego debería ser alta en grasas, y yo recalco, saludables. Yo no puedo recomendar nunca una dieta cetogénica que no esté basada, primero, en comida real y segundo, en grasas saludables. Siempre os digo lo mismo, ¿cuáles son las grasas que no son las saludables? Las de los ultraprocesados, las grasas que vienen en la mayoría de lo que veáis empaquetado
con más de 3 ingredientes, porque bueno, puedes comprar una mayonesa en la que te ponga 100% aceite de oliva y probablemente sí la vas a poder usar en una dieta cetogénica. Entonces yo pensaría en hacer una dieta cetogénica alta en hidratos saludables, en verduras de hoja verde, etcétera, etcétera, mucha verdura, prácticamente no controlaría la cantidad, aunque bueno, luego si os metéis a mirar en webs específicas vais a ver que bueno, hay algunas excepciones, pero en general comer mucha verdura, comer fruta, pero de la baja en hidratos de carbono netos, moderado en proteína, es decir, os mantendréis comiendo carne, pescado, huevos, y alta en grasas saludables. Todo el aceite de oliva virgen extra que queráis, frutos secos, aguacates, bueno, si os metéis a mirar qué es una dieta cetogénica, veréis un poco con qué cosas hay que tener más cuidado. ¿Cuántos gramos de hidratos al día? Depende de la persona, porque pensad que va a depender de vuestro ejercicio físico, etcétera, etcétera. ¿Qué os va a ocurrir cuando llevéis unos días en dieta cetogénica? Que vais a hacer por fin el cambio, gastaréis del todo los hidratos que tengáis en forma de glucógeno, etcétera, y vuestro cuerpo cambiará a cetosis, y ahí uno de los efectos más típicos y más evidentes es que se te quita el hambre casi siempre, ¿no? Eso es un marcador de que has entrado en cetosis, y eso es lo que hace muchas veces que la gente pierda peso, aparte del peso que se pierde con agua que retenía esos hidratos de carbono, es decir, pierdes bastante líquido los primeros días, pero el perder hambre te va a permitir hacer ayuno intermitente muy fácilmente y probablemente ingerir menos cantidad de alimento sin mucha dificultad. Se pueden hacer dietas cetogénicas de pena, de las que veis por ahí, que nunca recomendaría, comiendo basura todo el día. No le veo ningún sentido hacer eso, ningún sentido. ¿Qué es lo que produce más adherencia? ¿Qué es lo que puede hacer que la gente sí que siga esta dieta cetogénica? Por un lado, si te lo montas bien, hay recetas súper apetecibles y se pueden hacer muchas cosas muy entretenidas. A mí me gusta cocinar cosas de cocina cetogénica, la verdad, aunque no esté haciendo cetogénica. Yo personalmente suelo hacer 1 o 2 periodos al año de cetogénica y el resto casi siempre como bajo en hidratos de carbono, con comer lo que me dé la gana de vez en cuando, ¿no? Pero sobre una base en general que es más fácilmente sostenible, una baja en hidratos. ¿Por qué? La adherencia te viene porque pierdes el hambre, bien, porque vas perdiendo kilos, eso te motiva, si estás buscando eso. Claridad mental, determinados efectos a nivel cognitivo que la gente también nota desde el principio, porque además no tiene los subidones y bajones que te da el azúcar, pero tiene una pega, para mi gusto, muy importante en la dieta cetogénica, y es que no es nada fácil de sostener a nivel social. Es decir, como seas una persona que los fines de semana queda con amigos, va a cenar, se va a tomar algo, etcétera, realmente es mucho más complicado. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Y desde luego te puede merecer la pena estar un tiempo en una cetogénica estricta, sin saltártela, un mes y pico, lo que sea, y luego bajarte a una, que sea cetogénica entre semana, que el fin de semana te puedas saltar algunas cosas, según tus objetivos. Así que eso es relativo. Un consejo, os quiero dar 2 consejos, creo que fundamentales a la hora de empezar una cetogénica. Y luego os digo para quién no la recomiendo. Uno, fundamental y básico: la dieta previa a empezar la cetogénica. Antes deberíais estar comiendo comida real, no ultraprocesados, y deberíais ir bajando los hidratos. Os lo recomiendo de verdad muchísimo, porque es la manera de no encontraros luego mal cuando estéis intentando entrar en cetosis. Ir bajando los hidratos, ir bajando azúcares, ir bajando incluso las frutas de alto índice glucémico, etcétera, ir bajando pastas, panes, tal, progresivamente, ¿de acuerdo?
vais a notar que va a ser todo mucho más fácil. 1 semana, 2 semanas vais bajando hidratos. Otra fundamental, electrolitos. Cuando empiezas una dieta cetogénica, enseguida sueltas mucho agua. Entonces es necesario, para que no te encuentres mal y no te dé lo que llaman gripe ceto, que es un malestar importante en los primeros días, que tomes suficientes electrolitos. Eso significa que le eches toda la sal que haga falta a los alimentos, que bebas mucha agua, e incluso se puede combinar con un poco de agua de mar, el agua global que tomes, rebajada obviamente, o a veces, bueno, se pueden comprar electrolitos, pero normalmente si comes suficiente verde, tomas sal suficiente, mucho agua, etcétera, no hace falta comprar nada extra, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa primera semana es cierto que se pierde mucho líquido y que hay que procurar que estemos suficientemente hidratados, ¿no? Que no nos deshidratemos, porque eso es muy desagradable y te puede generar mucho malestar. Y luego, por supuesto, la dieta cetogénica, primero, no es para todo el mundo porque puede no gustarte, pero segundo, un diabético tipo 1 no tiene un buen control de la insulina y podría ser arriesgado, porque ya sabéis que la insulina que te pinchas depende de los alimentos, del ejercicio, etc. Entrar a jugar con una cosa así debería ser bastante supervisado. Otro tipo de personas, bueno, trastornos de conducta alimentaria, siempre hay que procurar llevar una dieta que no te obsesione, que no te genere preocupaciones. Si te vas a ir por ahí y vas a estar preocupada con si con esto me salgo de cetosis o me dejo de salir, yo no te lo recomiendo. Creo que primero hay que aprender a comer y a disfrutar de la comida y a disfrutar de la compañía de la gente cuando comes. Por lo tanto, trastornos de conducta alimentaria, yo diría que abstenerse. Otra cosa es personas que tengan muchísimos kilos derivados de un trastorno de conducta alimentaria. Bueno, habría que hacerlo supervisado, pero probablemente se puede hacer y probablemente van a tener una buena respuesta. Por lo demás, siempre se dice embarazadas y lactancia, bueno, habría que tener cuidado porque los requerimientos son diferentes y se controla peor la respuesta del cuerpo a determinadas cosas si no las has hecho nunca, más que nada. Si las llevas haciendo toda la vida, no vas a tener ningún problema. Luego os diría, a nivel rendimiento físico, es cierto que los primeros días te puedes notar cansada o cansado, sobre todo si no lo has hecho progresivamente y con electrolitos. Entonces, bueno, a nivel rendimiento físico hay que buscar un poco la estrategia para hacerlo cuando no tengas una demanda muy exagerada de ejercicio físico. Al principio yo haría un ejercicio un poco más moderado. Y bueno, yo creo que esto es un poco lo más básico que quería contaros sobre la dieta cetogénica. Como os decía, id al blog nuecesparaelcerebro.com, ahí vais a ver mucho más en detalle estudios que analizan la dieta cetogénica para salud mental cerebral, aparte de metabólica general, y creo que os puede ayudar a profundizar. También os doy algunas ideas de cómo comer o cómo no comer, o ideas de alimentación en Instagram. En mi perfil de Instagram muchas veces subo comidas cetogénicas, porque ya os digo que yo las introduzco habitualmente en mi alimentación, a veces desayunos o postres o cosas que me parece que pueden tener una gracia especial, más allá de algo como un plato de salmón, que se lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces también es Nueces para el Cerebro, la cuenta de Instagram. Y os digo lo de siempre, si os ha gustado este vídeo y queréis que siga haciendo vídeos un poco de este estilo, dadle a me gusta, compartidlo todo lo que podáis con toda la gente que os parezca que le puede interesar, y suscribíos al canal y así os llegará un aviso de cuando publique nuevos vídeos.